Piensa en alguien, cualquier persona, alguien que no has visto en meses. ¿Cuántas veces te ha pasado que segundos después de pensar en esa persona te llama, te escribe o aparece? La respuesta automática sería decir que es una coincidencia, una pura casualidad. El cerebro tiende a recordar las veces que pasa y a olvidar las que no. Y puede que tengas razón. Pero Carl Jung dedicó 30 años de su vida a estudiar exactamente esos momentos, y lo que encontró no cabe en la palabra casualidad. Lo llamó sincronicidad. Y antes de que decidas si te lo crees o no, necesito contarte lo del escarabajo. No te voy a pedir que creas en el destino. No te voy a pedir que creas en nada. Te voy a contar lo que Jung observó, lo que la psicología tiene que decir sobre ello y por qué creas lo que creas. Entender este concepto puede cambiar la forma en que prestas atención a tu propia vida. Porque hay algo en la sincronicidad que va mucho más allá de si es real o no. Y es lo que te voy a explicar hoy. Al final de este video vas a tener 3 cosas muy concretas. Una explicación real de qué es la sincronicidad según Jung, no la versión espiritualizada que circula por las redes, la original, con sus matices y sus contradicciones incluidas. Una forma de entender por qué estas coincidencias aparecen en los momentos más intensos de tu vida, no cuando todo va bien y estás en piloto automático. Cuando algo está cambiando, cuando estás en un punto de inflexión. Y una pregunta que puedes hacerte la próxima vez que algo te parezca demasiado exacto para ser casualidad. Una pregunta que no te va a decir si fue destino o suerte, pero que puede decirte algo mucho más útil sobre ti mismo. Te voy a explicar una anécdota que le sucedió a Jung. Estamos en Zúrich, años 50. Jung está en su consulta con una paciente. Ella lleva semanas atascada en su proceso. Es una mujer muy racional, muy controlada, incapaz de abrirse emocionalmente a nada que no tenga una explicación lógica. Jung así lo indica en sus propias notas. Siente que algo tiene que romper esa coraza, pero no sabe qué. Ese día la paciente le cuenta un sueño. En el sueño alguien le regala un escarabajo dorado. Jung escucha, toma nota, y en ese momento, mientras la paciente habla, escucha un golpe suave en la ventana detrás de él. Se gira. Un insecto está golpeando el cristal desde fuera. Lo abre. El insecto entra. Es un escarabajo dorado. La especie más cercana al escarabajo del sueño que existe en Europa Central. Jung lo coge con la mano, se lo muestra a su paciente y le dice: «Aquí está tu escarabajo». La paciente se queda en silencio. Algo en ella se rompe. Ese momento, que ninguno de los dos puede explicar, abre una brecha en su coraza racional que semanas de terapia no habían conseguido abrir. Jung no dijo que fuera magia, no dijo que fuera destino. Dijo que era significativo. Y que la coincidencia entre el contenido del sueño y lo que había sucedido en ese momento exacto no podía describirse solo como azar. Le puso nombre. Lo llamó sincronicidad. Y dedicó los siguientes 20 años a entender qué era lo que había visto en esa habitación. Pero lo del escarabajo podría ser una anécdota, una historia bonita. Lo que hace que la sincronicidad sea algo más que una anécdota es lo que Jung descubrió después, cuando empezó a documentar casos sistemáticamente, cuando llamó a un premio Nobel de Física para que le ayudara a entenderlo, porque lo que encontraron juntos cambia completamente cómo ves el concepto. Wolfgang Pauli, quien ganó el premio Nobel de Física en 1945, es uno de los padres de la mecánica cuántica, la persona que demostró el principio de exclusión que lleva su nombre y que explica por qué la materia es estable. No era un hombre que creyera en cosas sin evidencia, y sin embargo buscó a Jung, porque Pauli tenía un problema.
Cada vez que entraba en un laboratorio de física, los experimentos fallaban. Equipos que funcionaban perfectamente dejaban de funcionar en su presencia. Instrumentos de precisión daban resultados anómalos. Era tan conocido entre sus colegas que lo llamaban el efecto Pauli. Era una broma, pero también era real, y Pauli no podía explicarlo. Cuando conoció a Jung, encontró un lenguaje para algo que la física de su tiempo no podía describir: la idea de que el observador no es neutral, de que hay una conexión entre el estado interno de una persona y los eventos externos que la rodean. En 1952 publicaron juntos un libro. Se llama Sincronicidad, como principio de conexiones acausales. Causal significa que A causa B. Una causa produce un efecto. Acausal significa que A y B ocurren juntos de forma significativa, sin que uno cause al otro. Eso es la sincronicidad. Dos eventos que no están conectados por causa y efecto, pero que comparten el mismo significado para quien los vive. No es magia ni el destino. Es un principio de conexión, diferente al que la física clásica reconoce, y que la mecánica cuántica, con su principio de entrelazamiento y su efecto observador, empieza a sugerir que quizás no sea tan descabellado. No digo que la sincronicidad esté probada científicamente, ya que no lo está. Digo que el hombre que inventó parte de la física cuántica pensaba que merecía la pena tomársela en serio. Pero hay algo que me parece más interesante que la pregunta de si la sincronicidad es real o no. Y es cuándo aparece. Porque Jung observó un patrón muy concreto. Las sincronicidades no ocurren cuando todo va bien y estás cómodo. Ocurren en momentos muy específicos. Momentos que probablemente reconoces. Jung observó que las sincronicidades ocurren con más frecuencia durante momentos de intensa transformación personal, no en los días normales, en los días que cambian algo. Cuando estás en medio de una decisión importante y no sabes qué camino tomar. Cuando acabas de perder algo o a alguien y estás procesando ese vacío. Cuando algo que dabas por seguro se ha derrumbado y estás reconstruyendo desde cero. Cuando estás a punto de dar un paso que da miedo. ¿Por qué en esos momentos? Jung tenía una explicación que me parece de las más interesantes de toda su obra. Cuando estás en un momento de crisis o de transformación profunda, tu inconsciente está hiperactivado. Está buscando patrones, símbolos, significados. Está intentando orientarte en la oscuridad. Y en ese estado de búsqueda intensa, tu atención se afina de una forma diferente. Empiezas a notar cosas que en otro momento pasarían desapercibidas. Conexiones que normalmente ignorarías de repente te llaman. ¿Eso significa que las sincronicidades son solo un efecto de la atención selectiva? Puede ser. Es la explicación más racional. Pero hay algo que esa explicación no resuelve del todo, y es la especificidad, la exactitud con que a veces el evento externo encaja con el estado interno. No solo que notes más cosas, sino que lo que notas parece responder exactamente a lo que estás buscando. Piénsalo con un ejemplo cotidiano. Llevas semanas dando vueltas a si dejar o no tu trabajo. Estás agotado del proceso. Un día, en el autobús, una persona que no conoces de nada abre un libro exactamente en la página que contiene la frase que llevabas semanas buscando sin saber qué era esa. La ves, y algo en ti se asienta. ¿Fue suerte? ¿Fue que tu cerebro estaba buscando y finalmente encontró? ¿O fue algo más? Jung no respondía a esa pregunta. Lo que decía era que la pregunta importante no es si fue casualidad o no. La pregunta importante es qué significado tiene para ti y qué haces con ese significado. Y ahora algo que Jung descubrió sobre la sincronicidad que nadie explica bien, porque la gente suele pensar que la sincronicidad es algo que te pasa, algo que viene de fuera,
Pero Jung decía exactamente lo contrario. Y ese giro cambia completamente para qué sirve entender este concepto. Aquí está el malentendido más grande sobre la sincronicidad. La mayoría de personas que conocen el concepto lo entienden así. El universo te manda señales. Si estás atento, las recibes. Si no estás atento, te las pierdes. Eso es la versión espiritualizada. Y Jung se habría puesto nervioso escuchándola. Lo que Jung decía era algo diferente y más preciso. Cuando un arquetipo está intensamente activo en la psique, la separación habitual entre interior y exterior se vuelve porosa. La psique está tan sintonizada con ese patrón que reconoce sus manifestaciones en el exterior. Dicho en palabras normales, lo que ves fuera depende de lo que estás procesando dentro. No porque el universo te mande señales, sino porque cuando algo está muy activado en tu interior, tu atención se orienta hacia los elementos externos que resuenan con eso. Lo que antes ignorabas ahora lo ves. Lo que antes pasaba a tu lado sin que lo notaras ahora te detiene. Es como cuando compras un coche de un modelo concreto y de repente empiezas a verlo en todas partes. El coche siempre estuvo ahí, pero ahora tu cerebro tiene razones para notar lo que antes filtraba. O estás embarazada y comienzas a ver muchas mujeres embarazadas. Siempre han habido y habrán mujeres embarazadas, pero tú no las veías. Ahora que tú estás embarazada las ves. La sincronicidad funciona de forma similar pero más profunda. Cuando hay algo en tu inconsciente que está buscando salida, que está intentando llegar a tu consciencia, que está empujando desde dentro, el mundo exterior empieza a aparecer lleno de mensajes que tienen que ver con eso. No porque el mundo haya cambiado, porque tú has cambiado. Y eso convierte la sincronicidad en algo mucho más útil que una señal del destino. La convierte en un espejo. Cuando algo te parece demasiado exacto para ser casualidad, la pregunta que Jung te haría no es ¿fue el universo? La pregunta es ¿qué parte de mí está tan activa ahora mismo que reconoce eso? ¿Qué estoy procesando? ¿Qué estoy buscando sin saberlo? Y ahora los 3 tipos de sincronicidad que Jung identificó. Porque no todas son iguales, y reconocer cuál estás viviendo cambia completamente cómo la interpretas. Tipo 1. Coincidencia entre un pensamiento y un evento externo simultáneo. Estás pensando en alguien, y en ese momento exacto, tu teléfono vibra con un mensaje suyo. Estás pensando en una canción que no escuchas desde hace años y la ponen en la radio en ese momento. Estás pensando en un problema y alguien que tienes al lado dice en voz alta exactamente lo que estabas pensando, sin saber esa persona que lo estabas pensando. Son las más comunes, las que todo el mundo ha vivido y las que más fácilmente se explican como sesgo de confirmación. Tu cerebro nota cuando coincide y no nota cuando no coincide. Pero son también las que, cuando la exactitud es muy alta, resultan difíciles de descartar completamente. Tipo 2. Coincidencia entre un sueño o visión y un evento que ocurre después. Sueñas con algo concreto, y días después, ese algo ocurre. Sueñas con que alguien que conoces tiene un problema, y esa persona al poco tiempo te llama para contarte que tiene ese problema. Tienes una corazonada muy específica sobre algo que está a punto de pasar. La colaboradora más cercana de Jung, Marie-Louise von Franz, documentó más de 500 casos de este tipo en pacientes de psicoterapia analítica, observando patrones recurrentes que vinculaban estados emocionales intensos con eventos externos que ocurrían después. 500 casos documentados. No son anécdotas sueltas. Tipo 3. Coincidencia entre un estado interno y un evento externo a distancia. Este es el más extraño y el más difícil de explicar.
Estás sintiendo algo muy intenso, una pérdida, un miedo, una alegría enorme, y a kilómetros de distancia, sin que exista comunicación posible, alguien que te quiere siente exactamente lo mismo en ese momento. O un objeto que tiene significado para ti, se rompe o falla en el momento exacto en que algo importante cambia en tu vida. Jung documentó el caso de un reloj de bolsillo que se detuvo exactamente en el momento de la muerte de su dueño. Sonará a cuento, pero hay culturas enteras que han observado ese tipo de fenómenos durante siglos y los han tomado tan en serio que los han convertido en rituales. No te digo que todo esto sea real en el sentido físico y verificable. Te digo que hay algo en la experiencia humana que genera estas historias una y otra vez, y que descartar ese algo completamente parece tan poco riguroso como aceptarlo todo sin cuestionarlo. Y antes de las preguntas finales, necesito decirte algo sobre lo que no es sincronicidad. Porque hay una confusión muy común que Jung habría rechazado con fuerza, y que hace que mucha gente use este concepto de una forma que en realidad les hace daño. Hay una forma de usar la sincronicidad que no tiene nada que ver con Jung. Es la que dice: el universo me está mandando señales de que debo hacer esto. La coincidencia me confirmó que estoy en el camino correcto. Todo lo que pasa tiene un significado que apunta hacia lo que ya quería hacer. Eso no es sincronicidad jungiana. Es pensamiento mágico con vocabulario de Jung. Y la diferencia importa. La sincronicidad genuina no te dice qué hacer, no confirma lo que ya quieres creer, no es un sistema para tomar decisiones. Es un espejo. Te muestra qué está activo en tu interior, qué estás procesando, qué estás buscando. Pero la interpretación de ese espejo y la decisión de qué hacer con lo que ves, eso sigue siendo tuyo. Hay personas que usan la sincronicidad para no tomar decisiones, para esperar señales, para delegar en el universo lo que es responsabilidad suya. Jung diría que eso es exactamente lo contrario de la individuación. La sincronicidad no es un GPS que te lleva al destino correcto. Es una brújula que te muestra dónde está el norte de tu interior. Pero el camino lo tienes que elegir tú. Y hay algo más. No todo lo que parece sincronicidad lo es. A veces una coincidencia es solo una coincidencia. El cerebro es una máquina de encontrar patrones, y a veces encuentra patrones donde no los hay. La diferencia entre una sincronicidad real y una coincidencia ordinaria, según Jung, está en la intensidad del significado personal. En si algo se mueve dentro de ti cuando la vives. No en lo estadísticamente improbable que sea. Y ahora las 3 preguntas. Las dejo para el final, porque necesitabas todo lo anterior para poder recibirlas. Son preguntas para la próxima vez que algo te parezca demasiado exacto para ser casualidad. No te van a decir si fue destino. Te van a decir algo más útil. La próxima vez que vivas algo que te parezca demasiado exacto para ser casual, hazte estas 3 preguntas antes de decidir qué significa. Pregunta 1. ¿Qué estaba procesando en ese momento? No qué interpretación le das a la coincidencia, sino qué tenías activado internamente cuando ocurrió. ¿Estabas en medio de una decisión importante? ¿Acababas de vivir algo que te movió? ¿Llevabas tiempo pensando en algo que no te atrevías a mirar de frente? La respuesta a esa pregunta te dice más sobre el significado de la sincronicidad que cualquier interpretación que venga desde fuera. Porque las sincronicidades funcionan como señales que ayudan a comprender mejor las propias circunstancias y a encontrar significado en la propia vida. Pero ese significado siempre es personal, siempre es tuyo. Pregunta 2. ¿Qué me está mostrando esto de mí mismo? No qué te manda el universo,
sino qué parte de ti reconoció eso. Si viste algo que te impactó, si una frase te detuvo, si una coincidencia te produjo una emoción intensa, esa emoción tiene información. No sobre el evento externo, sobre lo que llevas dentro. ¿Qué resonó en tu interior? ¿Por qué resonó en ti y no en la persona que tenías al lado? Esa diferencia es exactamente lo que la sincronicidad puede mostrarte si te haces la pregunta correcta. Pregunta 3. ¿Qué harías si esto fuera una señal? ¿Y qué harías si fuera solo una coincidencia? Esta es la más práctica y la más honesta. Si tu respuesta a las dos opciones es la misma, entonces la interpretación no importa tanto. Ya sabes lo que quieres hacer. Pero si tu respuesta cambia según si lo consideras señal o casualidad, eso te está diciendo algo. Que estás usando la interpretación de la coincidencia para evitar la responsabilidad de elegir. Y eso, según Jung, es exactamente lo que la sincronicidad no debería hacer. Nadie ha podido explicar la sincronicidad del todo. Jung no la explicó del todo. Pauli no la explicó del todo. Y yo no te voy a mentir, diciéndote que tengo la respuesta que ellos no encontraron. Lo que sí sé es esto. La próxima vez que algo te parezca demasiado exacto para ser casualidad, en lugar de preguntarte si fue el universo o la estadística, intenta preguntarte qué parte de ti lo reconoció. Porque esa parte que reconoce, que se detiene, que siente que algo encaja, esa parte sabe cosas que la mente racional todavía no se ha permitido saber. Y eso, creas lo que creas sobre la sincronicidad, ya vale la pena escucharlo. Eso es psicología profunda. No autoayuda. Jung, puro. Si este video te hizo pensar en algo que viviste y nunca supiste cómo llamar, ya estás en ello. Te dejo una pregunta en los comentarios. ¿Has vivido alguna vez algo que te pareció demasiado exacto para ser casualidad? No tienes que contarme los detalles si no quieres, solo dime si te ha pasado, sí o no. Me interesa saberlo, y puede que ayude a alguien que esté leyendo los comentarios a saber que no está solo en ese tipo de experiencias. Y en el próximo video volvemos a algo más cotidiano. Vamos a hablar de la individuación en la segunda mitad de la vida. ¿Por qué Jung creía que la vida empieza de verdad después de los 40? Porque la crisis de los 40 no es una crisis, sino una invitación. ¿Y por qué lo que te funcionó en la primera mitad de tu vida puede ser exactamente lo que te bloquea en la segunda? Si tienes más de 35 años y sientes que algo en ti está pidiendo un cambio que todavía no entiendes del todo, ese video es para ti. Ya sabes dónde encontrarlo.